¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí, listos para seguir adelante con nuestro estudio de los lunes. Hoy tenemos la segunda parte del tema El bautizo no salva. Así que sean todos bienvenidos a este lunes de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Tenemos mucho que estudiar, aunque pienso que esta segunda parte pues va a ser un poco más breve que la semana pasada, que el episodio anterior. Pues vamos a tener que analizar justamente una vez más el catecismo católico a la luz de la Biblia, porque vamos a estar entrando, como decía, a esta segunda parte del bautismo no salva, y vamos a tocar un tema pues que es de los más controversiales pues para quienes quieren eh, a todas o de cualquier manera defender la posición católica con respecto al bautismo y sobre todo el bautismo de los niños. Pero pues bueno, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que no hay tal cosa, ¿verdad? O sea, lo hemos analizado a lo largo de este tema, cómo pues la Iglesia Católica pretende que creamos que para salvarnos hay que bautizarnos y pues no hay nada más equivocado como lo estuvimos viendo a la luz de la Biblia en el episodio anterior, y hoy vamos a seguir adelante de una forma breve pero sí contundente acerca de lo que dice el catecismo y la infalible e inerrante palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos y vamos a solicitar la presencia de Dios en este estudio, la presencia del Espíritu Santo, para que sea nuestra guía. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú este lunes seas hablando a nuestra vida, hablando a nuestro entendimiento, Señor, dándonos iluminación, mostrándonos lo que tú quieres que aprendamos, pues no solo para tener conocimiento, sino para poder comprender más acerca de tu palabra, conocerte más a fondo, conocer más tu voluntad y cómo es que debemos hacer las cosas que tú has diseñado desde la eternidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que pues vamos un poquito rápido y pues ya habíamos platicado, ¿verdad? Como el bautismo pues no es un bautismo por aspersión, no es un bautismo por salpicadura o por humedad solamente vaciada sobre la cabeza, ¿verdad? Como normalmente practica la religión católica, sino estuvimos viendo en el episodio anterior, aunque vamos a ver algunos versículos hoy eh, que utilizamos, por supuesto, hace una semana, nos dimos cuenta cómo la Biblia pues nos enseña por completo cuál es la verdadera forma de ser bautizados, ¿verdad? Porque sí es una ordenanza que ha mandado el Señor. Sin embargo, no es como dice la Iglesia Católica, que la envió justamente pues para que nosotros podamos ser salvos. O sea, es algo completamente equivocado, puesto que nosotros conocemos eh, través de la palabra de Dios que hay muchas diferencias. Y bueno, pues estuvimos viendo que la palabra bautismo pues viene del original baptizo, que significa inmersión, ¿verdad? Que significa sumergirse, es decir, la palabra del Señor nos enseña que el verdadero bautismo es hundirnos, sumergirnos en las aguas, ¿verdad? Y de ahí salir como cuando nos enseñan los evangelios que cuando Jesús es bautizado y sale de las aguas, si fuera por aspersión, pues no podría utilizarse la palabra griega baptizo, porque eh, no se está sumergiendo a alguien, solo se está salpicando, solo se está rociando, solo se está dejando caer agua sobre la persona que está siendo bautizada. O sea, para empezar ahí, simple y sencillamente ya no es una forma correcta de bautizarse, ¿verdad? Aunque, bueno, vamos a tomar un poco también la concepción lógica o nuestros pensamientos lógicos, utilizando un pensamiento lógico, al mismo tiempo espiritual. Si nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios, el que no es bautizado, pero sí es sellado por el Espíritu Santo, tiene la vida eterna y no la condenación eterna, pues bueno, ya finalmente, si alguna denominación evangélica que crea que en el nombre de Jesucristo
hay salvación y se ha reconocido como único Señor y Salvador y tienen, pues no sabría cómo, pero tienen alguna variante en cuanto al bautizo, bueno, pues si son nacidos de nuevo, si son rescatados por Dios del reino de las tinieblas, si son sellados por el Espíritu Santo, bueno, pues ya nada le hace, ¿verdad? Que lo hagan pues o vestidos de blanco, o vestidos de negro, o en el río Jordán, o en la pileta de tu casa, o en la alberca, o donde se pueda, ¿verdad? O en una tina, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso ya sería lo de menos, pero pues bueno, se considera algo que es importante porque, como decíamos la semana pasada, es una ordenanza de parte de Dios, es una ordenanza de parte de Jesucristo también, cuando nos dice que vayamos, ¿verdad? Y bauticemos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es más importante tocar este tema dentro de esta serie porque hay una doctrina, justamente la del bautismo, que está ejemplificada o está fundamentada en el catecismo católico, que es completamente diferente y por las razones completamente equivocadas. Al final de este mensaje, pues tú sabrás si es un medio de control espiritual, si es un medio de control social, si es un medio de control pues eclesiástico, ¿verdad? Para tener ahí pegados a esta falsa religión a las personas, puesto que es como que el primer acercamiento que tienen para engancharte diciendo pues mentiras, mentiras, porque pues es la realidad, la Biblia dice otra cosa. Así que bueno, esta palabra bautizo pues ya nos enseña a nosotros que la forma de bautizarse en la religión católica pues es equivocada conforme al sentido de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, lo vemos en Marcos 1, lo vemos en Mateo, vemos a todas las personas que fueron bautizadas, tanto el eunuco etíope, vemos las historias en Hechos, cómo todos bajan a las aguas, todos emergen de las aguas, el mismo Jesucristo sale de las aguas, hay un significado maravilloso al momento de bautizarnos nosotros, que además de dar testimonio frente a los hombres de que somos seguidores de Jesucristo y que hemos declarado que es nuestro único Dios y Salvador, pues la simbología, por supuesto, es morir, ¿verdad? Juntamente con Cristo y al emerger de las aguas, pues estar dando por hecho que creemos y que ya somos parte nosotros de la resurrección de los muertos como el mismo Señor Jesús nos lo ha prometido, ¿verdad? Así que bueno, es importante conocer este preámbulo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la doctrina católica acerca del bautismo y sobre todo me quiero enfocar al de los niños. Cuando empieza a hablar de este bautismo, de esta doctrina, tenemos que empezar a comprender, a usar, repito, un sentido común, una lógica pues espiritual también, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al significado del bautismo y cómo se llevaba a cabo, pues nos vamos a dar cuenta que hay un grave dilema con lo que la Iglesia Católica dice a través del bautismo de los niños y que por supuesto vamos a comprender los que ya no somos niños o los que ya no son tan niños o siguen siendo un poco, pero ya con un pensamiento crítico de qué sucede con el bautismo. El artículo 1250 del Catecismo Católico, que repito como cada semana puedes investigar en Santo Google, dice así: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. A ver, como lo hemos analizado semana tras semana, cada artículo que tiene este catecismo referente a las doctrinas, referente a esto que es el segundo, tercer tema de la serie, dentro de la serie, que es los sacramentos, pues bueno, hay tanto que decir, ¿verdad? Pero por cuestiones prácticas y a lo mejor también como para ustedes base de un estudio más profundo, vamos a comentar solo algunos puntos. Pero bueno, a ver, dice la palabra de Dios, puesto que nacen con una natural, la palabra de Dios no, discúlpenme, perdón, dice el catecismo, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo
para ser librados del poder de las tinieblas. A ver, aquí viene normalmente una pregunta, ¿verdad? Cuando somos jóvenes en Cristo, cuando somos bebés espirituales o quizá también a muchas personas que ya llevan mucho tiempo dentro de la palabra de Dios, dentro del cristianismo, pues nos surge una duda. Hay una promesa dentro de la palabra de Dios que dice que del reino de los cielos, y son palabras de Jesucristo en los evangelios, es el reino de los cielos, ¿verdad? Que de los niños, perdón, es el reino de los cielos. Y eso pues es verdad. Nadie le podemos decir a Jesucristo, no, no, eso no es verdad. O no, él mismo lo dijo y es una promesa. Los niños tienen ganado el cielo. O sea, los niños no se van al infierno, los niños no se van a la condenación eterna, ¿verdad? O sea, es algo que a lo mejor puede inquietar, es que bueno, si una relación con Cristo significa pues estar consciente de que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador, de que solo en Él hay salvación y lo demás religiones, sectas, herejías, filosofías son conducentes al infierno, la vida eterna solo se encuentra a través de Jesucristo, yo hago caso, etcétera. Pues ¿qué pasa con los niños que no tienen esa conciencia, que no pueden confesar a Jesucristo como su Dios y su Salvador? ¿Qué sucede? Ellos no lo pudieron hacer, no cumplieron con los requisitos que Dios mismo estableció en su palabra para ser salvos. ¿Qué pasa? ¿Se van al infierno? Bueno, déjame decirte que no. O sea, la palabra de Dios nos enseña que los niños es el reino de los cielos, que los niños tienen cuando fallecen, ya sea aún en la pancita de mi mamá, de mamá, porque ahí ya hay vida, por supuesto, ¿verdad? Somos nosotros conscientes desde la fecundación existe ya la vida que es vista por Dios, como nos enseña el salmista, ¿verdad? Que dice que desde el vientre de su madre, Dios nos ha conocido y desde el vientre de nuestra madre nos ha cuidado y nos ha bendecido, ya hay una vida, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas que fallecen aún sin dar a luz, ¿verdad? Sin conocer a luz, sin conocer el mundo. ¿Qué pasa con los que mueren pues, a los días de nacido, a los meses, a los un año, a los 2 años? Bueno, la palabra de Dios es clara y nos enseña que ellos pues van al cielo, ¿verdad? Directamente a la presencia del Creador. Hay un propósito eterno, divino, quizá para nuestra mente finita y nuestras emociones tan rimbombantes que a veces tenemos, no podemos comprender cuál es el propósito de que se pudiera fecundar un óvulo, hubiera un embrión, ¿verdad? Hubiera vida ya ahí y que Dios en su voluntad determinara que no conociera luz o que conociera luz y naciera de la mamá y perdiera de inmediato la vida o al poco tiempo. Hay propósitos para todo. Yo te pido, si tienes dudas al respecto, pues que me escribas y podemos platicarlo un poco para no desviarnos del tema, pero hay un propósito en donde Dios está actuando a pesar de las circunstancias tan adversas, ¿verdad? Y tan lamentables muchas veces. Bueno, pero de estos pequeños, de estos niños, pues es el reino de los cielos. Ahora, ¿en qué momento ellos pierden ahora sí que ventaja, por decirlo de alguna manera, de ser niños y bueno, pues lamentablemente perder la vida aquí, pero afortunadamente conocer de inmediato a nuestro creador? Bueno, cuando el ser humano y aquí debíamos de ser muy ecuánimes y darle un punto a favor al catecismo católico en el inicio de este artículo. Tiene toda la razón porque la Biblia nos lo enseña que nosotros nacemos con una naturaleza humanamente caída y espiritualmente separada de Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos concebidos en pecado, nosotros ya merecemos el infierno. Ojo, estoy hablando ahora de personas que no partieron siendo niños, ¿verdad? Que ya empezaron a crecer o empezamos a crecer y ya tenemos nuestros años. ¿Verdad? Seguimos nosotros mereciendo el infierno, seguimos nosotros como humanidad caída, como humanidad manchada, como dice el catecismo, ¿verdad? Que estamos condenados por el pecado original. Todo eso es verdad y por eso es que nosotros requerimos un Salvador y Dios diseñó el plan redentor. Pero cuando nosotros dejamos de ser estos niños inocentes, nuestra conciencia empieza a despertar, nuestra actitud, nuestras neuronas empiezan a razonar de una forma diferente en donde nosotros podemos distinguir entre lo que es hacer bien y hacer mal,
con todo el propósito de hacer daño, de herir, de ofender, en ese momento nosotros ya estamos siendo conscientes de que requerimos de un Salvador. A lo mejor un niño lo hace a los 5 años, a lo mejor un niño lo hace a los 10, a lo mejor un niño lo hace a los 15, a lo mejor un niño tiene algún síndrome de carácter neuronal, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo con lo que nació que le permite desarrollar su intelecto de una forma más progresiva, con una amplia, o con amplitud de tiempo, ¿verdad? Y pudieran tener 11, 15 años y seguir siendo muy inocentes sin saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y en ese momento, cuando llega la conciencia, entonces nosotros ya tenemos una, entre comillas, lo digo para quienes nos escuchan y evidentemente para quienes nos ven, ya tenemos cierta madurez como para hacernos responsables de nuestros actos. Es en ese momento cuando el niño, la inocencia se ha vuelto compleja, se ha despedazado, se ha fragmentado, se ha fracturado y se empieza a actuar ya con malicia en el corazón, ya con conocimiento del daño, ya con conocimiento de la desobediencia, perdón, es decir, ya con conocimiento de una práctica pecaminosa. En ese momento, esta persona que siendo inocente tenía ganado el cielo, en ese momento tiene ahora que entregar su vida a Jesucristo para ganarse el cielo. Ya hay una conciencia de lo que se hace bien, ya hay una conciencia de lo que se hace mal, ya hay una responsabilidad la cual tiene que entregar a Jesucristo para poder ser justificado delante de Dios. En ese momento es cuando los niños a las diferentes edades, por las diferentes circunstancias y de las diferentes formas que cada niño en esta vida ha tenido que cruzar y hemos nosotros cruzado por ese momento, es cuando nosotros ya podemos ser responsables de nuestros actos y entonces acreedores a un juicio, ¿verdad? Y ese juicio para quienes hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, se ha dado ya en la cruz del Calvario. Los que no, aun cuando tengan una edad muy pequeñita o sean unos grandulones o ya sean gente de edad muy avanzada, habrán de comparecer delante del trono blanco en ese juicio, ¿verdad? Nosotros podemos pues ver las noticias en todo momento y en diferentes regiones de nuestro país, tan lamentable todo lo que sucede en esta nación tan impresionantemente hermosa que es México. Y claro que lo digo porque soy de aquí, pero si usted no es de aquí y quiere venir, venga y corrobórelo, que es una nación maravillosa y hermosa y muy poderosa y llena de gente maravillosa, etcétera, etcétera. Pero cada vez hemos visto cómo el crimen organizado, la violencia, la falta de Estado, la falta de derechos, la falta de una policía genuina, la abundancia de corrupción, la abundancia de tanta gente de delincuentes, ha ido poco a poco atrapando cada vez a gente más joven. Tan es así que hay sicarios, gente que se dedica a matar, gente que se dedica al narcotráfico, que son pequeñitos, que son de 8 años, que son de 9 años. Yo no sé si puede haber más chiquitos todavía, pero están conscientes de cómo asesinar, conscientes de cómo matar, conscientes de cómo consumir drogas o venderlas, o darle a alguien, o abusar de personas. Estos niños, estos pequeños, es evidente que han perdido el derecho de pertenecer al reino de los cielos si es que mueren porque ya hay una conciencia en ellos del bien y del mal. Y cuando nosotros estamos conscientes del bien y del mal, tenemos que estar conscientes de que el mal nos produce una consecuencia. Por supuesto también el bien, ¿no? Bonitas consecuencias y consecuencias agradables. Pero el mal siempre va a traer cada vez peores consecuencias. Dios nos perdona a nosotros, es verdad. Dios nos limpia de todo pecado cuando hay un genuino arrepentimiento, es verdad. Pero lo que nosotros sembramos, según las palabras de Jesucristo, eso vamos a cosechar. Así que un niño no puede cosechar vida eterna ya cuando conscientemente ha sembrado espinos, ¿verdad? Bueno, dice el artículo 1250, puesto que nacen o nacemos todos, claro, con
naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo. Recordemos y lo que acabo de decir, sí necesitan un nuevo nacimiento, pero no es el bautismo, es como Jesucristo dijo, volver a nacer es morir al viejo hombre, nacer una vez más en Cristo, reconociéndolo como nuestro único Dios y Salvador, ser santos, ser salvos por la voluntad de Cristo y por nuestro genuino, a través de nuestro genuino arrepentimiento y de la sangre de Jesucristo, recibimos el sello del Espíritu Santo y en ese momento nosotros nacemos. Pero dice el catecismo, los niños también necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo. Error, el bautismo no nos da un nuevo nacimiento. El bautismo bíblico es una muestra de nuestra muerte juntamente con Cristo y nuestra resurrección, de limpiar nuestros pecados, por supuesto, y dar testimonio público de que somos seguidores del Maestro, ¿verdad? Pero dice aquí que es un nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Punto número uno. Y ya lo habíamos tratado un poquito en el episodio anterior. Es completamente contradictorio. Si para que nosotros seamos librados del poder de las tinieblas, es decir, tener ya el sello del Espíritu Santo y saber que vamos a ser salvos, sea necesario bautizarnos, ¿por qué entonces a la luz de la doctrina católica del pecado, a la luz de la doctrina católica de la confesión de pecados, nosotros hemos de pagar penitencia, nosotros hemos de pasar a un lugar intermedio entre el infierno y el cielo para poder purificarnos verdaderamente y entonces alcanzar la vida eterna y no la condenación eterna? Entonces, si fuera eso posible, nadie caería, ¿verdad? Al final de cuentas, en la condenación eterna, puesto que pasaría el tiempo que fuera necesario en el purgatorio, pues para acceder a la vida eterna. El infierno se quedaría vacío, lo cual no es bíblico. Hay un propósito para la creación del lago de fuego y azufre, que inaugurarán, por supuesto, el falso profeta, la bestia, donde será echado Satanás y todos sus ángeles, y todos aquellos que han traspasado de Jesucristo compartirán este mismo lago de fuego y azufre. Y entonces es una contradicción, porque si me estás diciendo, naciste en pecado, perteneces al reino de las tinieblas, necesitas bautizarte como popularmente dicen, ¿verdad? Para que se te caigan los cuernitos y se te pongan las alas. O sea, para que dejes de ser del diablo y seas ahora parte del reino de los cielos. No es así. No es así. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio en estos 18 episodios y los que faltan lo seguiremos diciendo. Si cada método que la Iglesia Católica ha inventado como método de salvación fuera verdad o fuera eficaz, entonces mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué caso tuvo que Cristo muriera en la cruz del Calvario? No había necesidad de que Dios diseñara un plan redentor y mandara a su Hijo unigénito, lo que él más atesoraba, a Jesucristo mismo, para morir por cada uno de nosotros y poderle reconocer como nuestro Dios y Salvador y no perdernos en el infierno. ¿Para qué era necesario? Dios hubiera dicho, bautícense y vénganse ya conmigo, bautícense, vivan la vida loca, porque a final de cuentas van a estar conmigo en el reino de los cielos. Bautícense desde niños, porque si no se bautizan, se van al infierno, ¿verdad? Y dice la palabra, el catecismo, que somos trasladados de las tinieblas al dominio de la libertad de los hijos de Dios, pero no, porque esto contradice Juan 1.12, porque dice Juan 1.12 que todos los que le recibimos, los que queremos en su nombre, nos dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí me está diciendo que el bautismo me hace hijo de Dios. Error, eso no es verdad, eso no es bíblico. Dice, y además dice que todos los hijos de Dios, a los que todos los hombres estamos llamados. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. O sea, sí, justo, la gracia desciende sobre los niños y son salvos en el momento que son bautizados. No, es verdad. Ellos son salvos por ser niños y porque es una promesa de parte de Dios, no porque sean bautizados. Tú no les vas a quitar los cuernitos ni les vas a poner alas, no, es la voluntad del creador del universo, del Dios eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Su voluntad en amor a todos los pequeños que no tienen pecado en sí mismo, ni conciencia del bien ni el mal, que no han hecho otra cosa sino solo cumplir la voluntad de Dios,
naciendo a través del poder de Dios, a través de su propio propósito y de su propia fuerza, de su propia voluntad, de su propio poder, ha prometido el Señor darles la vida eterna. No se necesita el bautismo. Si tú me estás escuchando ahorita y tienes un hijo recién nacido o va a nacer, o no lo has bautizado y tienes miedo de que se vaya al infierno, etcétera, no va a suceder. Porque no es un camino al infierno el nacer. O sea, ahora resulta que si nazco me voy al infierno derechito. No. ¿Qué clase de Dios tenemos que el inocente que nace, inocente, claro, concebido en pecado y porque traemos el pecado arrastrando desde Adán y Eva, pero la conciencia del pecado, la que nos limita a un juicio en el cual nosotros escogeremos, discúlpenme, en nuestra vida, si queremos caminar a la condenación eterna o a la vida eterna, ya será decisión de cada quien a pesar de todas las evidencias. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Dios dijera, te vas al infierno, naciste, te moriste por mi voluntad? Perdón que sea tan explícito, pero el bebé nace, se muere por la propia voluntad de Dios y porque no se bautizó, se va al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese? No es el Dios de la Biblia, esto es completamente erróneo, completamente equivocado. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Error. La gracia de la salvación, el amor, el regalo inmerecido para cada ser humano se gana solamente siendo creación de Dios, siendo un niño inocente. No hay necesidad de un bautismo. Repito, se pierde la inocencia, se pierde esa salvación, esa gratuidad, esa gracia cuando ya es uno consciente de hacer el bien y de hacer el mal y conocer sus consecuencias. Está completamente equivocado. Pero aún, por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. O sea, te están acusando. La iglesia y los padres, si el sacerdote dice, no, yo no te quiero bautizar, o los papás dicen, no, yo no voy a bautizar a mi hijo, lo que te está haciendo responsable el catecismo católico es de su condenación al infierno. Pero por favor, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros dará cuenta en el día del juicio, que nosotros compareceremos quienes somos salvos en el tribunal de Cristo, que habrá un juicio delante del trono blanco donde todas las obras saldrán a la luz, donde todo Dios abrirá los libros y dirá, mira, Chencho, tú no puedes entrar al reino de los cielos porque tal fecha, en tal momento pensaste esto, hiciste esto, no te arrepentiste, se te ofreció la vida eterna a través de mi Hijo Jesucristo, tú lo rechazaste, tú te burlaste, preferiste una tradición, preferiste la iglesia católica, preferiste el mormonismo, preferiste el ateísmo, preferiste el budismo, cuando Cristo murió por ti, te ofreció todas las maravillas del reino de los cielos, con todas las pruebas existentes de que era el único método de salvación. Mira, Chencho, tú te vas al lago de fuego y azufre. Y aquí el catecismo está siendo responsable tanto al magisterio o autoridad eclesiástica como a los papás. Si ustedes no lo bautizan, ustedes lo condenan al infierno. Señores, nosotros nos vamos solitos al infierno o a la vida eterna, porque es determinación nuestra. Cuando ya estamos conscientes, el aceptar a Jesucristo o ignorarlo. Dice más adelante, en el artículo 1252, pongan mucha atención. La práctica de bautizar a los niños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo segundo. O sea, el catecismo admite que esta doctrina no está basada en la Biblia. Es una vez más una tradición hecha por hombres. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial. Hubiera dicho, la práctica del bautismo de los niños pequeños fue enseñada por Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el versículo 6, capítulo 8, etcétera, etcétera. O viene de la Biblia, o viene de la palabra de Dios, o viene desde los profetas. Algo que a mí me dijera que lo dice Dios.
El propio catecismo lo dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Tradición, una vez más, una tradición por encima de la palabra de Dios. Una vez más, una tradición por encima del método completo tan hermoso, lleno de amor de salvación que el Señor ha diseñado, ¿no? Nos convino mejor hacerlo de esta forma, nos convino mejor trazarlo por este camino, nos conviene más decir a la gente y tenerlos controlados de esta manera para que sigan siendo parte de nuestra congregación, aunque no esté cimentada en Jesucristo, que hacer caso a la palabra de Dios, ¿no? De inmediato, en cuanto es bebé, en cuanto es pequeño, así como seguramente los padres y cada uno tienen que bautizarse prácticamente recién nacidos para que puedan obtener la vida eterna. Eso solamente es ponerles un collar más, a un montón de collares para cargarlos con más y más cadenas y atarlos a una religión que a todas luces es falsa. Disculpen. Pablo, el apóstol Pablo, en Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, contradicciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Lo que está diciendo, a ver, ten cuidado que no te engañen. Hay doctrinas que están hechas por hombres, conforme a la voluntad del hombre, conforme a sus conveniencias, no según Jesucristo. Colosenses 2:8. Dice así nuestra Biblia católica, ¿verdad? Dice, está sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de una filosofía inútil y falaz, y con vanas sutilezas fundadas sobre la tradición de los hombres, conforme a las máximas del mundo y no conforme a la doctrina de Jesucristo. Lo dice la Biblia, tu Biblia católica. ¿Cómo es posible que tengamos que hacer caso entonces al catecismo que fue creado por una tradición humana? Y pasemos por alto lo que dice Pablo, nadie te puede engañar con filosofías y huecas y sutiles tradiciones, que lo que hacen es controlarte por el propio beneficio, un beneficio carnal, un beneficio humano, no un beneficio conforme a Cristo, conforme al propósito de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? El bautismo tiene una particularidad con la que no cuentan los niños, que es la conciencia de que necesitamos un Salvador, la conciencia de que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo, la conciencia de que cuando subimos del agua estamos dando un testimonio delante de los hombres de que somos seguidores de Cristo, porque nos hemos reconocido como pecadores, porque la Biblia nos ha confrontado y nos ha dicho que estamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados y que la paga de nuestro pecado es la condenación eterna. Ese es un requisito fundamental para bautizarse, familia. Un niño tiene esa conciencia. Un niño puede decir a los 15 días de nacido, 8 días de nacido, al mes de nacido, creo en el Señor Jesucristo en su nombre. Creo que Dios le levantó de entre los muertos. Yo creo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo que mi corazón puede ser tu trono. Creo en ti, Señor Jesús, como mi único Salvador. Sé que con mi vida te he ofendido y que estoy lleno de pecado y estoy muerto en mis delitos. Te pido que me perdones, te pido que me hagas parte de tu reino, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. No puede hablar, no puede comprender qué significan las palabras, no puede entender qué es Dios, no puede entender qué es pecado, no puede entender qué es nacer de nuevo. Se acaba de nacer y así como otra vez, voy para adentro y salgo. Como le preguntan a Jesucristo, ¿he de volver al vientre de mi madre? No, papito.
Hay que nacer una vez más espiritualmente y posteriormente ser bautizado. No es al revés. La Biblia no registra un solo caso del bautismo de un niño. Todos los que nosotros vemos bautizados en Hechos, en Mateo, en las cartas Paulinas, etcétera, 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 todos eran gente mayor, todos eran gente consciente, gente que reconocía su condición, gente que reconocía que necesitaba un Salvador, que primero tuvo que acercarse a Dios para estar de acuerdo con Él y decirle, sí, mi vida te ha ofendido, está llena de pecado, te necesito como mi Salvador, y posteriormente se bautizaron. Mateo 3:16, y Jesús, que fue bautizado, subió del agua. En esta historia encontramos a Juan el Bautista que les decía, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos se ha acercado. Se arrepentía la gente, creían que necesitaban un Salvador, le pedían perdón a Dios por sus pecados y después eran bautizados. Jesucristo, fíjense qué cosa tan curiosa, se los dejo de tarea. ¿Por qué Jesucristo se bautizó si él no tenía y no tuvo nunca pecado? Ahí se los dejo de tarea. Pero emerge después, sube del agua, ahí tenemos una vez más la idea completa de que no es por aspersión, ¿verdad? Es inmersión y después sube del agua. Hechos 8:38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, bajaron al agua. Pero ¿qué decía? ¿Se acuerdan del episodio anterior la historia? La historia le dice el eunuco a Felipe, oye, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de alguien más o de sí mismo? No, pues está hablando de alguien más, de Jesucristo. Ah, sí, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No, pues nada lo impide. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Claro que creo en Él. Entonces nada te impide ser bautizado, pero primero hubo una conciencia de quién era su Dios, de quién era Jesucristo. Le recibió en su corazón y después fue bautizado. No había, el eunuco pudo haber dicho, perfecto, yo ya soy sellado con el Espíritu Santo, yo ya pertenezco al reino de Dios. El eunuco hubiera dicho, bueno, sin bautismo, ¿verdad? O sea, ni siquiera hubieran hablado del bautismo y el eunuco no hubiera perdido la salvación para nada. El bautismo no es un método de salvación, eso es posterior al sello del Espíritu Santo. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Primero tuvieron que creer. ¿Cuándo un niño va a poder creer para después ser bautizado? Lo quieren bautizar con algo que primeramente es ineficaz, fuera de forma, y ni siquiera hay un reconocimiento de lo que está pasando. Y no lo estoy culpando, es un bebé, use la lógica. Ah, los recién nacidos no se pueden arrepentir, no pueden confesar sus pecados. ¿Cómo podrían reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y después ser bautizados? Dice Hechos 2:41, con esto vamos terminando. Los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y en aquel día se añadieron como 3,000 personas. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más en Hechos 2, ¿verdad? Y en Hechos 8 también. Hechos 16:30. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Siempre tuvo una particularidad. Antes del bautismo se tiene que creer. A la luz de una lógica espiritual y de la palabra de Dios, amigo, amiga católica que me ves, que me escuchas, claro que fuiste bautizado, pero ¿eres salvo? Porque dice el catecismo que sí, pero la palabra de Dios dice que no. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios o a las tradiciones? Entiendo que en tu religión te enseñaron que primero está la tradición antes que la palabra de Dios. Pero no es así. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Ni Dios mismo falta a su propia palabra. ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí podemos brincarnos su palabra para atender más y de mejor manera
las tradiciones de los hombres. Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¡Auch! Cuando uno llega a los pies de Jesucristo, verdaderamente, cuando uno es salvo realmente, cuando hubo un genuino arrepentimiento, cuando con nuestros labios confesamos a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, inevitablemente nosotros en ese momento, cuando cumplimos la condición que Dios mismo ha creado para nosotros ser salvos, Él es tan lleno de amor, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia por cada uno de nosotros que nos da el regalo de su Espíritu Santo y nos sella. Esa es la verdadera salvación. No es a través del bautismo. Si fuera así, y lo habíamos platicado, aquel que Jesús le prometió que estaría con él ese mismo día era el ladrón que estaba clavado en la cruz junto a él, pues caray, no se bautizó. O Jesús mintió diciéndole que esa misma noche estaría con él en el reino de los cielos, o el catecismo se equivoca. Y no solo él, familia. Hay muchísima gente que ha llegado genuinamente a los pies de Jesucristo, que está en una vida congregacional, que está en su primer amor quizá, y está también ansioso de bautizarse, y aunque se puede bautizar en todo momento y en cualquier momento, pues quiere esperar a la fecha que su lugar de reunión ha propuesto para hacer un convivio, para que todos sean bautizados. Es algo muy especial, es algo muy bonito, pero ¿qué tal que la voluntad de Dios es que en ese momento, pues llamarlo a su presencia, que pierda la vida de cualquier forma y no se bautizó? O Dios se equivocó y porque no se bautizó y él determinó que muriera, lo mandó al infierno, o el catecismo está mal. Se invalidan los mandamientos de Dios a causa de las tradiciones según Marcos 7:9. Y como esos dos, hay muchos más supuestos. ¿Cuántas personas que creen verdaderamente en el Señor, como el Señor dijo que era posible llegar a su reino y no como el ser humano ha inventado? Eso se llama religión. Y no alcanzaron a bautizarse por un billón de razones. O Dios los manda o ha determinado que su vida termine y por la falta del bautismo se van al infierno. ¿Qué clase de Dios tendríamos? Él estaría contradiciendo, por supuesto, Juan 14:6. Él seguirá contradiciendo, por supuesto, Juan 3:16, Juan 1:12. Entonces imagínate que llegue y le dice: oye Dios, pero pues es que yo creía en ti, yo creía en Jesucristo y lo recibí como mi Señor y Salvador, pero no te bautizaste. ¿Y entonces por qué me llamaste a tu lado? Yo no me imagino a Dios así. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero es que no te bautizaste. Pero recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Tú dijiste en Juan 3:16, Juan 1:2 y Juan 14:6 que eso era suficiente, que tú me sellabas con tu Espíritu Santo. Y por eso me llamaste, porque ya era parte de tu reino. Y ahora yo estaba ilusionada de formar parte del cielo, de estas maravillas que tú tienes en la eternidad. Pues sí, pero no te bautizaste, familia. Un poquito de sentido común. Pero evidentemente, esto se da leyendo y estudiando verdaderamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, la verdad de las cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda impactar las vidas, Señor, pero sobre todo los espíritus de las personas, para que no estén sujetas a una religión, sino estén sujetas a tu palabra, a tus promesas. Tus promesas son vidas, tus promesas son eternas, Señor, son imperecederas, no son contradictorias. Dios, y tus promesas están todas establecidas en tu palabra. Yo te pido, Señor, que se impacte el espíritu de cada persona para que puedan abrir los ojos. Y aquellos que están equivocados, Señor, pero que no es su intención ofenderte ni nada, un mensaje como estos pueda
Señor, resplandecer tu luz y puedan volverse a la verdad de las cosas para que ellos puedan seguirte amando, pero ahora de la forma correcta, al Dios correcto que eres tú, el único y verdadero Dios. Te pido, Señor Jesús, que siga siendo nuestra guía, que nosotros podamos aprender cada vez más de ti, que Señor, las personas que también, que pertenecen ya a tu reino y que están afanadas porque aún quizá no se han logrado bautizar, aun cuando están conscientes de que es una parte muy importante que tú has mandado que practiquemos, Señor, pero con un sentido espiritual profundo, pero no como método de salvación, Señor, pues tú les des paciencia, Padre, que sepan que si han entendido mal o les han enseñado que si no son bautizados no tienen la salvación o pueden perderla, Señor, tú muestres la verdad de las cosas a través de tu palabra y les traigas paz. Que han de practicarlo, sí, Señor, es importante, sabemos que lo es, pero que si no hay oportunidad y en tu voluntad y en tus propósitos has determinado que las personas partamos de este mundo sin ser bautizados, que nosotros tengamos paz, Señor, sabiendo que la salvación que tú nos diste a través de Jesucristo y el sello del Espíritu Santo, no la podemos perder por la falta de una inmersión en agua. Te amamos, Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos la verdad y la guía de todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Todavía vamos a tener un mensaje y luego nos vamos unas 2 o 3 semanitas de vacaciones. Vamos a seguir con los sacramentos. Ya vimos el primero, que es el bautismo. La siguiente semana vamos a ver el segundo. Es como una miniserie dentro de la serie. Así vamos a ir avanzando si Dios nos lo permite. Que tengan muy bonita noche. Que Dios los bendiga, tengan paz, tengan descanso en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vivan una vida espiritual sobrenatural y no atados a la religión, no atados al mundo ni a las preocupaciones. Estamos nosotros en las manos del Señor y pues dice Romanos, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor Jesucristo. Paz y gracia de parte de Jesús para todos. Cuídense mucho, no olviden compartir este mensaje, mañana sale como estreno en el canal de YouTube y denle compartir, porque esto es muy importante. Que Dios les bendiga. Bonita noche, bye bye.